Voy a leerlo rápidamente. ¿Pero qué? ¿Dónde estamos? Proverbios 2, ahí quedamos la más para acá, ¿sí, Beatriz? 2, Beatriz, del 1 al 7. Pero estoy en la otra Biblia. ¿Cómo me? Ah, bueno. A eso sí lo... Señor, No, dele, hazle, está bien. acoge mis palabras, hijo mío. Guarda mi enseñanza. Que tu oído se abra a la sabiduría. Que tu corazón se doblegue a la verdad. Apela a la inteligencia y déjate guiar por la razón. Busca la sabiduría como el dinero, como un tesoro escondido. Bueno, esa palabra razón sí que es discutible, porque realmente la fe no se razona. ¿Sí me entienden? Hay que evitar porque la emuná, todo lo que sea emuná, aunque hay cosas que son razonables, como eso que estamos hablando aquí, eso es razón, ¿sí o no? La razón me lleva a mí a afianzar la fe, ¿A qué? a afianzar la fe. El cristianismo piensa que la fe existe y que la razón es una boda. Pues la razón es lo que vemos, ¿no? ¿Por qué el agua moja? Pues por algo, ¿no? ¿Eso en serio? Hay que averiguarlo por qué moja. Sí. Apela a la inteligencia y déjate guiar por la razón. Sí. Busca la sabiduría como el dinero, como un tesoro escondido. Entonces penetrarás en el temor de Hashem y hallarás el conocimiento de Elohim. Porque Hashem da la sabiduría, de su boca sale el saber y la verdad. Él viene en ayuda de los hombres rectos, es un escudo para los que siguen siendo honrados. Hasta el 7 me dijo. Sí, léelo, Chino. Chino. Sí. Está alerta a lo largo del buen camino para proteger el caminar de sus fieles. Entonces comprenderás lo que es justo y honrado, lo que es recto y conduce a la felicidad. La palabra felicidad tampoco, ¿no? Como que muy así. Católica. ¿Ah, es católica? Bueno, hemos leído también el principio de la sabiduría es que el temor a Hashem. El temor de la sabiduría es el temor a Hashem. Oigan, entonces yo les dije, casi que les aposté, que solamente hay un texto donde dice temor a Hashem. ¿Sí o no? Solamente hay un texto. Y el resto de los textos dice temor de Hashem. El temor de Hashem. El principio de la sabiduría es el temor de Hashem, que es muy diferente a lo que nosotros nos enseñaron en todos los proverbios, en todas las iglesias, había y por haber, que yo debería tener ¿qué? Temor a Dios. ¿Sí o no? ¿Eso no era un dicho diario? Sí, lo importante es que el hombre tiene temor a Dios. No. La escritura habla del temor de Hashem. Proverbios 2:5. Entonces entenderás el temor de... Dice, entonces entenderás el temor de, o sea que al temor toca entenderlo, no sentirlo. No es que yo sentí temor de Dios. Eso lo siente un ladrón cuando lo coge, lo siente un niño cuando rompe un florero, lo siente cualquiera, que eso es más su inclinación hacia el mal. Pero dice, entonces entenderás el temor de Hashem y no el temor a Hashem. ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia para...? Que el temor a es como un miedo, ¿sí? Como que yo hago esto o debo de hacer esto porque Dios me va a castigar, ¿sí? Con la intención de dejar o de hacer cosas por un miedo a un castigo, ¿sí? El miedo. Y el temor de es el temor que proviene del Eterno, ¿sí? Cuando yo entiendo las escrituras y las pongo en práctica. Entonces el temor es la obediencia pues a sus mandamientos. Eso quiere decir que yo no puedo generar, entonces entenderás el temor de Hashem, el temor de, no, Entender el temor. entender el no temor. tener temor. No, entender. Vuelvo a leer. Tú. Entonces entenderás Acento. el temor de Jehová. Entonces entenderás. El temor no se siente, se entiende. Temor porque nuestra tendencia es el mal todo el día. Usted es un agente de tránsito y ahora que le acerque a uno, ¿qué dices? ¿Sí o no? O un policía que sospechosamente se arrima, les pega uno y dice,
como un temor. Con razón los judíos son así tan delicados con lo que es el Shabbat y todas las cosas de Dios, ¿no? Porque ellos sí lo entienden. Toca entenderlo. No lo sienten sino lo entienden. Saben que si no lo hacen hay una consecuencia, porque ellos lo entendieron. Pero lo cumplen no por la Por consecuencia sí, de no obedecerlo, sino por Porque le ponen el sentido. el Porque lo entendimiento de Sí. hacerlo. Finalmente lo entendieron. ¿Lo entendieron? Sí. Entonces, cuando uno viene a un tipo de grupos de estos, y uno empieza, digo esto porque no somos los únicos, y uno empieza a entender, uno por dentro se genera ¿qué cosa? Temor, porque usted entiende. En la iglesia usted lo único que hace es dices, Infundirle miedo. sí, hermanos digan amén. Y todo el mundo dice, sí, amén. Dígale al del lado. Sí, dígale del lado. Y le dicen, nadie aplaudió para el Señor. Entonces todos aplauden. ¡Aló! Si no puede decir amén, diga. O sea que el temor de Hashem viene muy pegado al arrepentimiento. El temor a Hashem viene pegado al arrepentimiento. O sea, cuando el Eterno trae arrepentimiento. Sí, Sí, hace parte. Trae temor, ¿no? Temor. Con el arrepentimiento. sí, pero es que el temor, el verdadero temor, se empieza a desarrollar en mí. Pero a raíz de. Sí, primero viene la techubá, primero viene el arrepentimiento. Primero viene el arrepentimiento. Creo Lo que que... primero viene a conocer. Conocer. Pues conocer a. No, pero es que a ti, o ¿Cómo sea, es el orden? el Eterno te escoge a ti, Sí, te da vida, tú estás muerto, sí. ¿sí o no? Al darme vida, yo entiendo mi situación. Al yo entender mi situación, entonces me arrepiento como consecuencia de que me dieron vida, porque un muerto no se puede arrepentir. Yo les he dicho muchas veces ese ejemplo. Van a funerar a Gaviria y van a man que está ahí acostado a esta hora y le dicen arrepiéntete. No, pues baila. Ese dice, vosotros estabas, os dio vida cuando estaban ¿Quién muertos. habla torca? Bueno. Él os dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. Él os dio vida. Él os dio. Yo no me pude dar vida a sí mismo. Él llegó y me hizo nacer. Dice la escritura, me hizo renacer para una esperanza nueva. Dice, no nacido de una simiente corrupta, sino una simiente que es como incorruptible por medio de la palabra. Es su ley. Discúlpame. Es su ley. Es su ley. Sí, porque la ley empieza a recibir brillo. Sí. Entonces, cuando viene ese despertar, ¡ta!, que me dieron algo así como respiración a boca a boca y ¡pam!, y vi la luz. Entonces, ¿qué pasa en mí? Digo, ¿quién soy yo? ¿Qué hice? Uy, ¿cómo así? O sea, ¿sí o no? Saulo sabe a quién persigues. Mi Señor, mi Redentor. ¿Sí me entienden? Digo, ¿y ahora qué hago? Listo. De ahí para adelante, entonces al hacer eso, entonces que ahí se produce el arrepentimiento. Tú empiezas a dar media vuelta, a buscar tu origen. Y a nacer de nuevo, ¿no? Al nacer de nuevo, no a nacer de nuevo, no. Al nacer de nuevo, porque tú ya naciste de nuevo. ¿Sí? Entonces es necesario que nazcas ¿de dónde? Del Espíritu. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es lo que ha nacido de la carne, y carne es. Entonces das la vuelta, das el giro y naces espiritualmente. Y a mí me enseñaron que en la iglesia el otro día yo ya quedaba en blanco. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. Yo, no, qué bacanería. ¿Sí? ¿Y eso es verdad? No, si uno tiene hábitos tenaces. ¿Sí o no? Pero hábitos fuertes. Entonces uno empieza a entender que uno desarrolló hábitos tiempos. Es más, lo siguen desarrollando. Mientras que no conozcan la ley, conozcan la ley es la que lo aparta a uno del pecado. Por eso a mí me parece que nosotros somos pecadores. Pero vamos en un proceso mucho más altico que el cristianismo, por eso entendemos muchas cosas. Porque el Eterno ha hecho que nosotros nos alejemos de cosas que parecían no ser pecado y que son pecado. ¿Sí me saben entender? Entonces hemos logrado un proceso de santificación y eso hace que mis oídos y mi vista y todo esté más cerca de Él, por decirlo así. La información sea más limpia y yo entienda y comprenda cosas. En el cristianismo no, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y uno dice amén, dice, uy, sí, mucho berraco yo. Y sale uno y apenas le pidan un callo entre milenio, saca la mano y la pone a otro. Entonces no fue que las cosas fueron hechas nuevas. No, uno sigue con su tendencia al mal. ¿O no? O nada más que lo cierran usted. ¿Usted qué dice? Dios lo bendiga.
Sí, a la segunda que hice, a la tercera que hice, y a la cuarta ya no hice, a la cuarta bajas el bate, Va cerrando. va cerrando también, ¿sí? Tan. Entonces el arrepentimiento, el arrepentimiento, es obviamente da la media vueltica, pero el temor de Hashem, en la medida que voy conociendo, se va creciendo, y lo voy entendiendo, no lo voy sintiendo. Y el temor no es susto mío, no es comprensión de lo que yo debo hacer y no hacer. Y para eso se necesitan dos cosas: inteligencia y sabiduría. La sabiduría viene de los cielos. Timoteo lo dice: si no tienes sabiduría, pídalo a los cielos, porque él sabe dar ¿qué? Más abundantemente o abundantemente. Pero pida, ¿qué cosa? Sin dudar nada. Eso dice el contexto. El contexto no dice que pida casa, carro y beca. No, ahí dice el contexto que pide sabiduría, no pida nada más. Salomón, ¿qué le dijo? Sabiduría, porque es lo más complejo. Lo que pasa es que el cristianismo es... El cristianismo es muy sentimental, o sea, todo está basado en sentimientos, no en conocimientos, sino yo tengo miedo, que es un sentimiento del infierno. Yo me siento feliz porque Dios me ama. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es como algo muy sentimental. Entonces, ¿cómo no pasan, digamos, al conocimiento? Pues viene una prueba y todo el mundo se va a la iglesia porque ¿Y eso es nivel qué? ¿Qué nivel es ese? ¿Dónde están colocados los sentimientos? ¿Y qué nivel? Si yo soy nivel Nepes, Ruach, Neshama, ¿dónde están colocadas las emociones? A nivel Ruach nomás, aquí. Sí. Y a ese nivel, con todo respeto, andan también los animales. Eso no es instinto animal, ¿sí? ¿No? Pero el ser humano, el animal tiene sentimientos. Entonces, sí, claro. Que no es el mismo soplo que tiene el ser humano, porque el animal sufre un sentimiento irracional, lo que les he dicho, ¿sí o no? Mientras que nosotros tenemos otro tipo de soplo, el del animal. Claro. Entonces tú defines por qué quieres y por qué odias. Y tiene la capacidad, el perro no. ¿Sí, no? El perro, ¿por qué odia al gato? No, eso fue colocado en su chip. No es que él dijo, ese man del lado me cae gordo. No, no alcanza hasta por allá, él no racionaliza. Uno sí racionaliza, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya viene programado así. Es Sí, ¿quién es un enseñó a chip. ladrar? ¿Quién enseñó a ladrar? ¿Y por qué solamente ladra? Porque no habla. Sí, O maulla. correcto. Entonces, Claro que uno tiene la diferencia de que uno tiene la capacidad de programar su propio software. Siempre y cuando el Eterno lo haya decidido así. sí, si tú te metes en tu Porque si no sería vaso de deshonra. Sí, No, sería un robot. Es lo que se quiere decir. Sí, se llama robot, no tenía capacidad. Exacto. Sí, claro. Aunque vuelvo le digo, a la hora de tu nacimiento, tú no elegiste, a ti te eligieron. Porque tú no tienes capacidad para elegir a Dios. Nadie tiene capacidad para Por elegir a eso Dios. yo lo digo, o sea, siempre y cuando todo sea por gracia o digamos por orden del Eterno. Sí, bueno. Entonces dice aquí la escritura que el conocimiento de dónde viene, la sabiduría de dónde tiene y el entendimiento de dónde viene. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Hashem. Dentro de la sabiduría, que es lo máximo que tú puedes encontrar, está ¿qué cosa? El temor. Eso es lo primero, el principio. Y dice conocer y entender. De ahí para abajo tú desglosas todo. Todo, porque tú te apartas del mal. Odias la lengua mentirosa. ¿Sabes por qué? Empiezas a comprender el porqué de todo. El porqué de todo. Entonces tú generas un temor. Yo por ejemplo, entendí lo del diseño inteligente con una vez que yo mismo me puse un cuestionamiento. Y eso me trajo mi temor. Temor no quiere decir que uy, sí morir en la cama esa noche. No. Temor quiere decir que comprendí muchas cosas del Creador. Entonces lo voy entendiendo que Él es todopoderoso y que es impresionante. Y que no es un milagrero solamente, y que es un man que hace favores y ayúdeme y empújeme y sáneme. No, qué mamera. Un Dios de esos. ¿Sí o no? Seguro, un santo sana. Si buscas una va que me le incienso a un santo, o cualquiera, Lourdes, o cualquiera, la Virgen de Chiquinquirá, cualquiera. Sí, eso es sana. Demonio sana. Es un tiene misterio. Y hay gente que puede caminar sobre brasas, lo hacen los hindúes, es un tiene misterio. No se gloria el rico en sus riquezas, ni el poderoso en su poder, sino que hay gloria en que se gloria, en conocerme y en entenderme. En conocerlo y en entenderlo. Con eso no hablan las cosas, la gente no habla bobadas y no creen bobadas. Usted empieza a entender qué es lo que hace.
Y eso genera un temor, un susto. ¿Y cuándo genero yo el temor? Lean el texto otra vez. Hijo mío, Sí, si recibiereis... discúlpame, hijito. Hijo mío. Dice, primero que todo, ¿cómo lo llama? Hijo mío. O sea, ¿es un qué? Escogido. Un escogido. Un hijo. Un hijo. O sea, no es un no elegido. Y eso es para los elegidos, para los escogidos. Hijo mío. Y que todo mío. Le da el poder. Y ese es hijo mío. Ven. ¿Sigo? Vale, por favor. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, Eso es una condición. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, o sea que hay que hacer el oído atento. No es que ejercitarlo. eso. Ejercitarlo. Todos los actos, como le decía Gonzalo hace poco, todos los actos están medios por la bendita Torá. ¿Sí? Sí, mis actos. Que alguna vez polemizamos mucho, debatimos mucho sobre si yo doy plata en un semáforo, no la doy. No, sí, pero es que yo vi a la señora ahí con el hijo, sí, me bajó la guardia. Pero entonces también puede llegar al punto que yo no extiendo la mano al necesitado. Pero ahí está el punto. Si me bajó la guardia, ¿en qué? Pero si usted la dio sin que le bajara la guardia, usted dijo, no, Pero creo que le dio. el hecho de no ver a una señora así, a cualquiera le baja la guardia, o mío van a tener la vaina. A mí a veces no. Sí, porque uno va ahí con He una visto señora tantas cosas. con tres niños ahí en un puente. Bueno, hay que partir. Está embarrado. Sí. No, porque están utilizando de cierta manera, están utilizando, digámoslo, a un ser humano para conseguir algo a través de esa Puede persona. ser No verdad. debe ser así. Bueno, digamos ese caso. ¿Y quién no dice a mí que está al lado no está peor de necesitado y no está ahí tirado? ¿Sí? Bueno, eso es lo que yo tengo que, y eso es lo que yo tengo que interpretar. Tiene que la sabiduría. Hijo mío, sigue. Hijo mío, sigue. Literal. Dale. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares Sí. dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, Mm. si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la O inteligencia, sea, si inclinares mi corazón a la prudencia, yo no puedo ser prudente si no sé lo que me exige la Torah. ¿Sí o no? ¿Cómo puedo ser prudente en un culto donde 250 personas hablan en lenguas al tiempo? Eso no es prudencia. ¿Qué prudencia es eso? Nada. Donde un tipo se para sobre monedas, dice que porque él pisa el oro. Y que para él la riqueza lo sigue y para que el oro es esa vaina. ¿Qué tipo de prudencia hay donde las mujeres predican? No es que sea machismo, no hay un orden de las cosas. No puede haber ese tipo de... Sí, hay una pastora, de una yo digo, aquí hay anarquía, aquí hay desorden, aquí no hay sabiduría, no hay entendimiento, no hay comprensión, no hay nada. ¿Sí o no? ¿Podrá fluir de allá para acá algún tipo de conocimiento, entendimiento y sabiduría? No. Entonces, ¿qué pasa? Mi prudencia no existe, porque es la antesala. Yo me vuelvo de una forma prudente en la medida que yo soy sabio. Pero eso no. ¿O sí creen que es eso, no? Sí. Otra vez, hijo mío, espere. ¿esto es del principio? Sí, dale. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardareis dentro de ti, Sí. haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la Sí, inteligencia. si inclinares tu corazón a ser prudente. Prudente. Y es lo que estamos hablando. Prudente en todos los sentidos. Yo tengo que saber qué es lo que hablo, lo que digo. ¿Sí o no? Yo no puedo decir bobadas como que Abraham es judío. Yo prefiero no hablar y no debatir. Porque el man del frente me va a masacrar. ¿Sí o no? Yo prefiero decir, no, le dije a la muchacha, domingo, ¿cómo es en inglés? Sunday, ¿qué significa Sunday? Día del sol. Ah, ustedes reúnen el día del sol. Muy bonito. Día del sol, día del sol, día del sol, día del sol. Sí, día del sol. ¿Tiene que ver algo eso con un judío como Jesús? ¿Qué tiene que ver el sol con Jesús y un judío? Nada, es como decir, la reina que dijo que cuál era el plato tradicional de los costeños dijo que la bandeja paisa.
¿Y recuerdan un reino? Que tiene que ver el uno con el otro. Sí, vea, mi corazón se debe inclinar a la prudencia. Un sabio es prudente. Sabe lo que dice y dice lo que sabe. No habla bobadas. ¿Sí? No habla por hablar. No, usted primero piensa para hablar. No es que este cuentico que usted dijo cualquier barra basada y dijo por fe, hermano. Pero hermano, es que no, por fe, créalo. Recibe esa palabra, pero ¿cuál es esa palabra? Esa más chueca que 20. ¿Cómo va a recibir eso? Sí. Dice, dice, si clamares a la inteligencia Sí. y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares. Imagínense, ¿qué tal llamamos inteligencia y sabiduría como buscamos el billete todos aquí juntos? Seríamos, Si sí, como a la plata la buscares sí. y la escudriñares como a tesoros. Imagínense, escudriñar, que es lo más pesado que existe. Leer es fácil. Escudriñar, ¿qué es? Corro por farro, punto y coma por punto y coma, punto por punto. ¿Qué más? Todo. Suba el tono, baje el tono. Ahora yo no hago ese ejercicio para no cansarlos. Pero al principio era, súbale, bájele, más despacio, a la derecha, ¿sí? Porque si usted no capta el mensaje, diciendo, de tal manera amó Dios al mundo. No dice el texto. El texto no comienza así. Lo está leyendo mal. La Torá se canta y se canta en los modelos que es, en el tono que es, en la forma que es. Una coma es vida o muerte. Usted le quita una coma a un texto, chao, amigo. Usted pasa por encima un punto, como pasó alguien que vino aquí un día, y lo leyó, y lo trasleyó, y lo recontrarleyó, y volvió y leyó, y lo leyó. No, hasta que dijo, yo nunca había leído eso. Y lo acaba de leer 10 veces, viejo. ¿Sí? Porque no me veo leyendo 100 años de soledad como una película de terror. Es una novela y supongo que uno tiene que meterse en el contexto de la novela, ¿no? O el Chavo, pues, en un contexto de Chucky 4. ¿No? Todo tiene su forma y su estado, por lo tanto yo tengo que entonarlo bien. Así como vamos rápido, no captamos cosas, pero usted en su casa sí lo puede captar. Por ejemplo, ¿qué le dice la sabiduría? Mira, amiga, Pero aquí no está ahí. clámale, tú lo acabas de leer. Dice, si clamares a la inteligencia. Sí, clamar a la inteligencia. ¿Cómo le clamo yo a la inteligencia? Inteligencia, buenos días. ¿Cómo te va? Yo clamo por ti y a ti. No, ¿qué es clamar a la inteligencia? Si puedes oír camas a 100 por hora, ¿qué es clamar a la inteligencia? Buscarla. ¿Cómo? Buscarla. ¿Qué crees tú, Sergio, que es clamar a la inteligencia? Pedirla. Pedirla. Bueno, hay textos que digan que pide inteligencia. Dice que sí clame a la inteligencia. Clamar, pedir la inteligencia. Que venga sobre mí la inteligencia. Pues no es clamar por inteligencia. Dice a la inteligencia. Vamos si se le pidiera la inteligencia. Vale. No es clamar por inteligencia, no. Clamar a la inteligencia. Como si fuera una persona. Sí, pues yo lo leo así, pues montamos la secta de los inteligentes. Y nuestro Dios es la inteligencia. No es así. Clamar a la inteligencia. Clamar a la inteligencia. Como ese otro texto que dice la inteligencia clama en las calles, como si fuera una persona ahí gritando por las calles. Sí. ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando un niño lo dejan dentro de un carro a las 12 del día, suben todos los vidrios y estamos a 35 grados y el niño se muere. Y yo escucho la noticia, ¿no? Y yo también tengo un niño y yo voy y hago lo mismo. ¿Qué cree que hizo Akadosh Baruj Hu con el primer ejemplo? La sabiduría clama en las calles. La sabiduría clama en las calles. Eso me tuvo que haber enseñado a mí algo, ¿no? Porque todo lo que pasa es para las enseñanzas. Claro, todo el contexto. ¿No le ha pasado que a la gente ya se mete en un hueco? Pues uno lo que hace es la mínima de torcer un poquito, ¿no? O sea, eso es clamar. La sabiduría clamó y uno se mete la pata ahí. ¿Sí me entienden? Y ahora, la inteligencia, ¿qué dice?
Andrés, ya que está calientico. Si clamar es a la inteligencia. Si clamar a la inteligencia, sigue. Hay que un punto y coma. Y a O la coma. coma. Si clamar es a la inteligencia. Si clamar es a la inteligencia. ¿Qué creen? Si clamar es a la inteligencia. ¿Qué significa para clamar? Insistir. Clamar es insistir. Insistir. Persistir y resistir. Uno hace esto. ¿Cuál fue, por ejemplo, el fundamento de que algún día me dedicara a este cuento? Porque la gente no tenía respuestas. Y siendo cristiano. ¿Sí? Y uno ¿qué era lo que le decían a uno? Basado toda su doctrina en 4 o 5 textos. Todos los benditos domingos en lo mismo, ¿sí o no? Yo me ponía a estudiar en la calle y decía, pero esta vaina yo no entiendo. ¿Por qué yo no lo entiendo? Porque tiene que haber algo, ¿por qué lo escribieron? Tengo que hacérmelo entender. Dicen que la palabra, pues sacan todo, o sea, todo lo que no saben, lo responden con, es que la palabra de Dios no es para debatir. Sí. O sea, todo lo que no saben, sacan esa respuesta. Y la letra mata, pero el espíritu edifica. Sí, pero el contexto no quiere decir que sea bruto. Y no está hablando de esta letra, está hablando de otra letra. De otra letra. La letra mata. ¿Se imagina usted? Entonces votemos el código de policía y votemos el código de tránsito. Yo le digo a la gente de tránsito, es que él, ¿sabe qué? Su código de tránsito lo mata a uno, entonces lo voto. ¿El qué le dice? Ay, sí. Todo es otra eléctrica, bro. Toda otra eléctrica. Sí. Clamar a la inteligencia. Siempre nos enseñaron, casi todo el mundo, ¿cierto? A eso, a ver por encima. Clamar es insistir, coger el texto, averiguarlo, buscarse un libro de historia, buscarse un diccionario. ¿No es lo que hemos hecho aquí? 5 años. Destrabar los piñones, mapas, fotocopias. A ver, para que esto se aceite, ¿no? Y dele, y repita, y vuelve y léalo. Pero vuelve y léalo, y vuelve y léalo. ¿Para qué cree? Para que se distraiga lo de adentro. Porque nosotros tenemos información del trabajo cuánta en el día. ¿El trabajo nos hace a nosotros inteligentes? Pregunto yo. Yo creo que hay mucho vago inteligente. Hay vagos inteligentes. Hasta para vaguear son inteligentes. Vaguear. O sea, para la respuesta, tienen unas respuestas que son sutiles. No es que yo no trabajo porque X o Y, Z. Vale. Pero lo que hace es ir y buscarla. Inteligencia. Entonces toca ir buscar el mapa, toca coger el texto, volverlo a leer y leerlo. Ejercitar. Bien. De alguna manera. Sí, volver y leer. Lea el texto. No, hay textos que obviamente están muy cerrados, podrían decir, pero sin embargo no le alcanza a captar más que cuando estaba en el cristianismo. El cristianismo pasa por encima y sí, hermano, sí. El cristianismo no come las comas y todo. Sí, no lo entona. No mira la ubicación del texto, no mira el contexto bien. ¿Sí? Uno lee un pedacito ahí, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Léalo despacio y verá la incongruencia que nos enseñaron a nosotros. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Así como prospera tu alma. Un alma prosperada. ¿Qué será un alma prosperada? Tengo que empezar a buscar. ¿Qué es prosperar? Entonces, ¿qué hicieron? Leen. Y como me sentaba yo con alguien, hace poco me preguntaba, bueno, ¿y por qué creen que ustedes han avanzado? Hemos avanzado porque hemos utilizado eso. Clamar a la inteligencia. Y busque, y lea, y lea. Pero eso es lo que hacemos en un grupo de estos. Meterle un texto, coger, dice la escritura, buscarlo como qué, como a tesoro, y aráñelo, y aráñelo, y aráñelo, y aráñelo, y vuelva y aráñelo, y vuélvele, búsquele dentro. Entonces cuando usted ve a alguien que habla de este libro, uno dice, no, qué simpleza, qué vergüenza, qué vergüenza. Uno dice, qué pena, pena ajena. Dice, sigamos, con la inteligencia. Dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia eres tu voz, si como a la plata... No, pero a la prudencia
Dieres tu voz. A la prudencia dieres tu voz. Si a tu voz, No. Si a la prudencia dieres tu voz. si a la O sea, es prudencia, hablar prudentemente. una de las cosas de la sabiduría es hablar como, Influencia. con prudencia. ¿Y qué es ser Que todo prudente? tenga un sentido. Lo que veníamos hablando del tono de voz. Sí, con prudencia. Sí, porque uno le puede decir a otra persona, Lárguese, sí, lárguese. tiene la amabilidad de se refiere. Sí, algo así. Claro. Prudencia. Pero también depende, ya uno en un contexto que esté viendo, uno así tiene familiar. O eso es ser sabio. Es que nosotros no hemos captado toda nivel de sabiduría, muy pocos. Nosotros estamos buscándola. Aquí empezando por el grupo, ¿no? Todos estamos buscando niveles de sabiduría, niveles. Y hemos recogido cositas por ahí, hemos encontrado cositas. El todo. Yo le decía a Sergio que hay cosas, hoy le estaba diciendo que hay cosas que yo digo que nos falta por encontrar. Y lo que hemos encontrado es valioso. Vale dólares lo que hemos encontrado. Dólares, muchos dólares. Entonces, Eso no lo yo tiene tengo cualquiera. Una pregunta. Lo que el grupo ha recibido y entendido es eso. Pero nos falta, le decía a Sergio, nos falta algo y tenemos que buscarlo. Porque es nuestra obligación. Buscar y hallar. Es que están nosotros diciendo, no, sí, no, hasta aquí llegamos ya. Hasta aquí llegamos, gracias a Dios, que Dios nos bendiga. No, hay algo más. Siempre hay algo más. Eso es la Torah. La Torah, el cosmos se lo metieron aquí. Esa es la Torah. Y tú empiezas a entrar adentro del cosmos. Sí. Entonces, tengo una pregunta respecto con la sabiduría. Con Salomón. Sé que el hombre pues pide lo que tú quieres y él pide sabiduría, pero... No la ejecutó. Sí, pero digamos, tan rápido, o sea, o hay un tiempo, pues imagino que hay mucho tiempo porque para ser el hombre más sabio de toda la historia. Sí. Eso no fue en un día que se clamó y ya. Largo. Él tenía 17 años cuando pidió sabiduría y fue nombrado rey como a los 25, o más o menos un espacio de unos 8 años, digamos. ¿8 años? Más o menos, ¿no? Pero en esos años me imagino que estaría bien. Ah, no, juiciosito. metido. Más Metido. claro. Claro, metido. Es que nosotros, como los occidentales, somos más extraños. Pero él, ¿y después por qué? ¿O por qué después? Peca, cae. Sí. Pues Sí, tenía sabiduría. yo no lo llamo. O sea, la sabiduría toca también después de que Sí. uno la tiene y cuidarla. Claro, todos los días. Mantenerla. Sí, no, y perdón, así no tengo mucha sabiduría, pues todos los días estoy cuidarlos. A lo menos del área que sabemos que somos, que tenemos áreas y hay unas que son prácticamente himnos nacionales de nosotros, uno de cada uno, y que se los cantamos todos los días. Somos unas áreas tenaces. Y vamos superando esas áreas. Sí, yo sí lo creo. Siempre les digo lo mismo. Si no la palabra santificación sería, toca borrarle la Biblia. Si yo hoy 5 años después de estar en ese grupo no he entendido cosas, estoy frito, y si no las ejecuto, pues estoy más frito. Creo que yo te decía, tú me hacías una pregunta al chaval, creo que era eso, yo te decía, ¿cómo te ves hoy a comparación a 4 años? Pues sí, más viejo, pero en cuanto a aspecto de sabiduría y en cuanto de santidad, pues algo tuvo que haber mejorado, ¿no? Con respecto a lo que veníamos como cristianos, que todos nos lo estábamos echando en la boca porque éramos niños, todo es por fe, no. O el católico sí ni se entera de eso, ¿es que le importa? Que el cura acabe rápido la misa y punto. Que llueve otra vez. Sí, pues Salomón, con toda eso se diría con todo lo que escribió, porque lo que estamos escribiendo es los estudiantes de Salomón, ¿no? De Salomón. Digo también que el saber más produce qué? Dolor. Y fatiga. O sea, que si uno más sabe, más duele. Claro. Pero imagino que no, pero imagino que en ese estado de sabiduría que llegó a tener, Sí. imagino que está en otro level. O sea, Sí. lo que el hombre, imagino que, ¿cómo le explico? Como el hombre se sentía o como el hombre está. Aunque voy a hacer, O sea, es te muy voy difícil a dar para uno bajarse. te voy a dar un punto, miren, te voy a dar un punto de observación. Ese es un concepto mind. ¿Sí? Y es, Shlomo, su sabiduría la basó en observación, más que todo, viendo la naturaleza, las estrellas, el comportamiento de la gente, una especie de, llamémoslo psicólogo de la época.
¿No entiendes? Por eso habla de los niños, por eso habla de no salgas por fiador. O sea, todo lo observaba y lo meditaba en observación. ¿Sí? Yo no sé si tiene que sea malo. Hoy podríamos sacar sabiduría en observación, claro, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, sí, digamos, no pasa- Comportamiento de las personas, no sé. sí, podemos sacar algún tipo de sabiduría, ¿cierto? Y aquí lo observamos Es en una herramienta de investigación, de observación. ¿En qué clase lo aprendí? No me acuerdo. Pero se me quedó. Sí, dale. ¿Qué se pasaba? Se nos basaba mucho en la observación. Educa al niño cuando fuere viejo y no apartará su camino de él. Dice, el simple busca las esquinas y en las esquinas es necio y envuelve, ¿sí? Dice, no salgas por fiador de nadie. También Sí, la mujer astuta envuelve con sus ojos y sus labios lisonjeros. Todo es observación. Mientras que, por ejemplo, yo veo la observación de Job diferente. Y para mí, Job, para mí, yo le digo que es un punto de vista, Sí. para mí, Job es mucho más sabio que Shelomo, hablando en sabiduría, ¿cómo le llamará eso? Es que hay versículos, bueno, hay versículos que los pone como los más sabios, ¿no? Que el anticristo será más sabio que Job. No, si yo hubiera encontrado justos como Ah, sí, Job. no. Coloca a Job y a Salomón en el mismo como sabios. ¿Sí? Sí, ¿Sí? seguro, sí. Vale, te lo Pero creo. es que la sabiduría de Job es como más, Uy, no, es como más pesadísimo. viviente, o sea, como más... Sí, no, arriba, empezando porque le hablan de Ganime no, de el Pleiades, le hablan de la osa mayor, de la osa menor, ¿sí? De constelaciones, esas son palabras mayores. Está hablando, vienen dos tipos que son medio psicólogos y le hablan al tipo, y Job pareciese tener todas las respuestas. Entonces, por eso mi concepto de Job fue mucho más sabio. Pero, bueno, sí, Por la libre interpretación, porque miro un poco más, no como Job lo social, no como el Shelomo lo social, sino miro los cielos. A mí me hace que hay mucha información arriba. Sí. Y siento que muchas de las cosas que Daniel aprendió, el profeta Daniel, ¿sí? Lo aprendió de Job. Muchas. Muchísimas diría yo. ¿Vale? pero Sigamos. Job cayó, ¿Cómo? Job también, digamos, cayó. Pues la única forma que él cayó es que él hacía sacrificios Por todo menos por él. menos por él. Ese es un problema. Cuando ese Sí, problema ese- es cuando uno llega y dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, pero uno no dice, perdóname por lo que yo hice, estoy fregado. Eso solamente dijo Jesús. Yo tengo que decir primero, perdóname las ofensas, así como tú también perdonas a los que nos ofenden. ¿Sí? Primero yo. Eso es sabiduría. Pero es muy fácil decir, no, perdónalo, Dios. Primero mírese, ¿qué tiene que perdonarle a usted? ¿Cómo? Sí, es mejor que diga antes, perdóname, Padre, porque no sé qué fue lo que hice. ¿Qué hice? Dice, ¿En 4? 4, sí. Si como a la plata la buscares Sí, y la escudriñares como a tesoros. ¿Sigo? sí. Mira, imagínense, nosotros qué nos hacemos para el billete. Lo que sea, ¿sí o no? Nos atravesamos una ciudad, nos metemos en los trancones, le hacemos, nos mojamos, nos subimos, bajamos, hacemos hasta trabajos que no nos gustan. Y así mismo buscamos como la plata. Y si así, de la misma forma usted buscara la sabiduría. Imagínense. Sí. ¿Cómo, hermana? Sí, para Salomón poner eso ahí fue Sí. porque la gente era un afán para el dinero. Y hay dice los afanes de este mundo. Por nada seis afanosos si no sean conocidas todas las repeticiones de antes. Tú, Esa es una de las semillas, ¿no? Dice que cayó la semilla junto a una piedra y dice los afanes de este mundo hizo que murieran. En la palabra del sembrador. La palabra del sembrador. Y claro, uno habla aquí, pues si tienen afanes durante la semana, pues unas cosas quedan y otras pues se van, ¿no? Normal. Sí. Entonces entenderás el temor del Eterno. Ah. Ahí no dice que sentirás temor. Dice entonces con inteligencia, ¿sí o no? Sabiduría, Prudencia. prudencia. ¿Qué hacemos? Esfuerzo. Entonces entenderás el temor del Eterno. Ah, sí lo entiendo. Entiendo el temor del Eterno, no al Eterno. Del Eterno.
Él colocó temor en mí. Claro. Él lo colocó. Digamos así, vamos a ver un poco cirujanos ahí, que lo incluyó dentro del nacimiento de nuevo, para que tú lo desarrolles. El temor se desarrolla, no es susto, no es miedo. Nosotros escuchamos mucho ayer la ¿Cómo palabra así temor. el temor está? Sí, bueno, ¿cómo podría desarrollar algo que no tienes? Pues por medio de... Yo tengo algún grado de temor, religioso, mal inculcado, mal desarrollado, mal infundado, pero el Eterno colocó dentro de eso un temor. Temor no es susto, vuelvo y repito. No, es que tampoco me he entendido. Mm. O sea, a lo que yo voy es... Usted dice que el temor del Eterno fue colocado en mí desde mucho antes. Sí, claro. O sea, cuando yo era chiquito yo ya tenía temor del Eterno. Pero no lo habías desarrollado. Sí, si te hubieran escogido, sí. Y lo empiezo a desarrollar, no lo como y lo empiezo a desarrollar a medida pues que voy. Claro. Entre más vas buscando el entendimiento, Pues, la inteligencia. O sea, Entre más vas pues sí, hasta escudriñando, tiene lógica, porque más va si la llegando Torah el está en mí, el temor. temor también debe estar, Lo vas ¿no? conociendo Espérame. mejor. Si la Torah está en mí, también el temor debe estar. Ah, claro. Sí, porque Desde eso el es principio. lo que genera la Torah. Ahora, la Sí, Torah. porque ese es El el que no me principio de la cuadra sabiduría, ¿no? Que no me cuadra bien es el arrepentimiento ahí. Ese sí no viene en mí tampoco, desde que yo nací. Ese sí el Eterno me lo da. Me lo da en cualquier, cuando hace el llamamiento, te da el arrepentimiento. Pero si en el llamamiento más adelante yo lo llamarlo, otra vez me da arrepentimiento. No, porque el Hebreo dice que no te puede dar un arrepentimiento, sino te tocaría Yeshua otra vez Pero volver un y morir arrepentimiento en todas las áreas. para que tú seas Porque salvo. digamos el Eterno te da arrepentimiento a mí en una área que yo fallé. No. O es Él en todas. te da arrepentimiento para que tú empieces a ser una persona nueva. Todas tus áreas empiezan a ser ahí sí nuevas. Es mi función empezar a que sean nuevas. Él no las va a hacer. Me dio la capacidad porque me libró de la esclavitud del pecado. Que eso era lo que me tenía a mí sujeto, muerto. ¿Sí o no? Me tenía metido en la oscuridad. Él me da luz, salgo y yo empiezo desde entonces ¿a qué? A luchar contra mis áreas. Antes, ¿cómo era? Esclavo. Un esclavo no lucha. Yo estoy amarrado. Antes tenía mal el concepto de arrepentimiento. Yo sé que cuando el Eterno da el arrepentimiento, ya uno no volvió a caer. Uy, no, ojalá fuera así. No, se llama belleza. Sería todo más Porque fácil. usted me dice que el Eterno da el arrepentimiento y ahí vaya, no está ahí. Entonces a mí no me ha llegado porque hay áreas que no fallan. Hay algunas, pues ya tú dices que has lidiado con otras. Sí, pues hay unas que uno supera y otras que no hay. Sí, Entonces, claro. uno dice, Y otras eras inconsciente y las empezaste a hacer, o entendiste y comprendiste. Por ejemplo, tú y yo estábamos bajo el sistema del domingo. Tú ni entendiste que el Shabbat era un día de, llamémoslo, respeto, palabras humanas, ¿cierto? Y aquí hemos entendido y aprendido que el Shabbat es un día, ¿cierto? Donde, espacio de tiempo, donde Akadosh Baruj Hu da llamar grado de revelación, nos gozamos, entendemos, comprendemos eso. Eso no lo sabías antes. Y eso tuvo que haber generado algún temor en ti, ¿o no? Ayudar a desarrollar el... A desarrollar el temor en ti. En la medida que yo empiezo a generar y aprender que es temor. Por ejemplo, Hagigá de Pesach. Yo siempre he querido enfatizar que esa fiesta, a ver si lo he logrado. ¿Qué creen que yo he tratado de hacer en Hagigá de Pesach? ¿Esa fiesta cómo se llama? Pues ultra sagrada. Ultra sagrada. ¿pesa o así? No, Hagigá de Pesach. Ásimos. Sí, esa es una fiesta, yo le digo, es una fiesta donde uno tiene que venir con el cuero pelado. ¿Sí o no? Por eso. Y he tratado, sí, porque, ¿para qué o debido a qué? No es para meterle susto, no, es para que entiendan Hagigá de Pesach lo que es. Entonces, si me preguntan qué es lo más ceremonial que ustedes practican, alguien me diga, le dije Hagigá de Pesach, o hacemos. O panes y levadura. Sí, o panes sin levadura. Me dijo, ¿por qué? No, pues un larguero. Por aquí se dice esta razón, pero es para que la gente no se sienta con miedo, con pánico. No, que la entienda mejor que todas las otras. Que eso no es cualquier... O sea, ese es nuestro Sinaí, imagínense. Sí, Muy un fuerte. pacto renovado. Sí, eso es muy fuerte. Espiritualmente es muy fuerte. Muy delicado. Así es. Entonces, antes tú tenías el conocimiento de la Santa Cena. Ahora ya copias lo de Hagigá de Pesach y tú puedes decir, eso de la galletica es una mamadera de gallo. Y la copita, ¿sí o no?
Pero jaiga de pesa, que es cosa pesada. Eso es como un compromiso que lo hace, le hacen sentir a uno para que uno se porte bien y usted lleve sus diezmos y tal. Si usted no lleva sus diezmos y ofrendas, entonces sencillamente se portó mal y usted no puede recibir nada porque usted está en pecado. ¿Cierto? Sí, aquí enseñamos que sin jaiga de pesa, usted no ha tenido cuentas por confesar, pues se puede morir ahí. Sí. Así de sencillo. No, y se ofende cuando uno no la recibe, ¿no? Sí. Sí, hay Pero gente al que final no la recibíamos y nos miraban así como pecadores. ¿Quién sabe qué hicieron? Los vamos a sentar. Y resulta que... No, Y re- ¿en serio? O sea que a los que sentaron, ¿qué perdera de tiempo, sí o no? Bueno, pues sí. Entonces yo empiezo a desarrollar, a mí me dan el arrepentimiento, para que yo empiece a lidiar con las áreas. No es que el creador va a venir y decir, no, pues eso sería muy elegante. El creador debería a sacar el enojo, por ejemplo, de uno, ¿sí o no? La maledicencia. Y Le he dicho, también, igualmente, si el tema de arrepentimiento no supera, uno tampoco la puede descuidar. Porque volverá a caer en el enojo. sí, claro, no, y lo más seguro es que si esa es su área, va a volver a caer hasta que usted diga, tengo que lidiar con esta área. Pero entonces digo yo, ¿fue un arrepentimiento puro? Pues para ¿O salvación. un remordimiento? No. Tú como ser humano, es que nosotros tenemos, y eso lo he escrito aquí, acá Álvaro Q me da el arrepentimiento, pero es mi obligación. Hoy coloco delante de ti, ¿qué cosa? La bendición y la maldición. Él no crea que como a robots, y muchos creo que me han entendido aquí mal eso, y se lo he dicho 1000 veces, a usted le consta que lo he dicho 1000 veces. Hay una consecuencia para el ser humano. El hecho de que el Eterno lo salvó para siempre no quiere decir que yo viva patas arriba. Por eso yo retomé las charlas del temor a Hashem, creo que es la segunda que doy, porque sentí que no, ya como soy salvo, siempre salvo. No, si es que por ejemplo salen esas cositas, ese era el sentido de la charla, decirle yo tengo unas consecuencias, yo tengo el derecho de buscar. Ahí dice que Dios le va a derramar a usted sabiduría y que Dios le va a poner a su inteligencia, ¿sí o no? Que ponga a jugar el Xbox, que tranquilo, que eso la sabiduría clama en las calles, ¿sí o no? Se dan cuenta de eso, pero nosotros tenemos que mantenerlo. Correcto, Buscarlo. correcto, desarrollarlo. Pero es que... Tú descubriste que dentro de ti, Andrés, hay, digámoslo así por decir algo, perdóname lo sentimental y poético, dentro de ti hay una perla preciosa. ¿Sí o no? Sí, pero está completamente encapsulada, sucia, cochina, durante 15, 20, 30 años, de acuerdo a lo que Kadosh Baruj Hu crea que lo ha mantenido ahí, ¿sí o no? Totalmente cochina, ¿sí? Y eso no se podía dar a la luz. ¿Por qué? Porque yo estaba en el reino ¿de dónde? De las tinieblas, envuelto. Yo no podía reaccionar, yo estaba muerto, estaba esclavo ahí. Un día aparece Yeshua HaMashiach, el Eterno me da a mí el arrepentimiento y Él me pasa, dice la Escritura, del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Nos pasa al otro lado, de la luz admirable. ¿Sí o no? Entonces Él corta la esclavitud del pecado. Y eso que no se podía limpiar aquí, ¿cierto? Ha pasado a la luz y esa luz empieza ¿a qué? A limpiar. Ese es el ejemplo de la mano suya que no decía. No, pero yo le Listo, digo entonces una mi responsabilidad ¿cuál es? A mí ya me hicieron, era esclavo, no puedo reaccionar, ahora puedo reaccionar. ¿Mi función cuál es? Tomar la decisión de buscar la inteligencia y la sabiduría para poder desarrollar o poder entender el temor de Hashem. Si yo no lo hago, yo no entiendo el temor de Hashem. Es mi función, mi obligación hacerlo a diario. ¿Es una lucha? Tenaz. ¿Se va a perder el partido? Sí. Pero es mi obligación, así pierda el partido 500 veces, pararme para ganar la 501. No hay nada que hacerle. Sí, exactamente. Pero hay un punto que pues a mí me sucedió. Y era con ese, digamos, yo tenía un X problema. ¿Sí? Es una historia de la vida real mía. Y yo, digamos, en esa área caí. Vale. Y el Eterno, Lo afinó. me apretó. ¿Y lo ayudó a salir? Salí. Vale. Pero de ahí para allá, Sí. yo en esa área me cuenta que no existe. Porque no he vuelto a caer, ni se me ocurre caer. Me parece Entonces genial. yo dije, eso es un verdadero arrepentimiento. Porque yo no estoy pensando, es más, como que, es como que eso ya no existe. Perfecto. Entonces yo decía, Pero tú- yo decía, el arrepentimiento que viene del Eterno, Sí. es prácticamente esa área ya
te manda para un lado. Disculpa, te interrumpo. Porque digamos, yo no he, como hay otras áreas en las que digo, el Eterno no me da un arrepentimiento, no me ha Pero traído un entonces arrepentimiento. estaríamos hablando de casi, si yo tengo 10 áreas, por decir algo, por acomodar, estaría hablando de cuántos arrepentimientos. De 10 tipos de arrepentimientos. No, eso no, porque Dios dice, ojalá Dios les dé arrepentimiento. Pero ¿sí? como usted decía que una me lleva a la otra. Pero mandamientos. No, pero es un, No, obviamente la un iban a solo que se va a quedar en la arrepentimiento, misma. que hay más áreas más, o sea, hay áreas más difíciles que otras. Sí, no, es que, mire, la otra es, yo les explico. De la escuela, de O sea, que eso no uno va, eso no aprende, llega. uno aprende, o que el arrepentimiento llega por medio del llanto, o de la liberación, o de golpes duros. O sea, yo como que, yo no sé si aquí vos me metieron eso. No, pero yo sí como esa corriente. Emocionalismo. Como que, no porque digamos en una liberación, digamos uno sí percibe la presencia del Eterno y uno digamos, sí lo ayuda a subir un escalón más. Sí. Y uno dice, o sea, yo pensaba que pues que por generalmente como uno se liberaba un área, pues el Eterno iba a tener un arrepentimiento, pero ese arrepentimiento venía como con golpes. Digamos como que, bueno, despierta, o sea, como que venga, arreglamos cuentas, sufre y ya como que, y si no la pasó, devuélvase. Sí. Pero es que ese devuélvase, yo no puedo, son 10 áreas de mi vida que tengo que acomodar. Entonces, para esta sí me dio un verdadero arrepentimiento. Pero para esta, No, pues ahí voy luchando. ¿quién tuvo Dios? No, porque Dios como ha luchado. Obviamente, pues yo. Ok, tú vas, ¿sí o no? Sí. Y vas. Y Vamos, pero, te estoy póngale, tratando de... vas para abajo, hasta que venga lo subo. Sí. De todas maneras, hay 2 arrepentimientos. No hay más, sí. 2 arrepentimientos. No existen. Un tipo de arrepentimiento que me da Kadosh Baruj Hu, ¿sí o no? Baruch Hashem, para salvación. Ese lo da Él. Nadie lo puede dar para yo ser salvo. ¿Sí o no? Él entra en mí. Me da luz. Yo no me puedo dar luz a sí mismo. Yo no puedo aceptar a Jesucristo. Eso es mentira. Eso es carreta. Él me escoge. ¿Sí o no? Yo era esclavo. Él me compró a precio de sangre. Yo luché contra Dios para decir, no, a mí no me compres. No, a mí no me van a comprar. No. Sí, sale del orado. Yo estaba muerto. Voy siempre reitero el mismo ejemplo. Yo muerto en pecados. ¿Cómo puedo decirle, no, a mí no me escoja, escoja a otro hermano? No, me escogió. Me escogió. ¿Qué? ¿No? Me escogió. Ese arrepentimiento lo da a Kadosh Baruj Hu. Lo da Él. ¿Sí me entiende? Esa Teshuvah. O sea, el entender que yo soy salvo. Sí, eso nadie, o sea, para tú ser salvo, ese arrepentimiento solamente lo da el Eterno de arriba de los cielos. Es una orden de arriba. Sí. Punto. Sí. Guste o no le gusta a usted. Sí. Sí. ¿Sí o no? Lo que Pero fue porque fue listo. entender que soy salvo es un arrepentimiento. Dios me da a mí el arrepentimiento, ¿sí o no? Porque yo estoy muerto. Yo estoy totalmente muerto en delitos de pecados. Viene Él y me da vida. Cuando Él me da vida, ¿cierto? Yo lo primero que hago, ¿qué es entender? Que a mí me dio vida. El cristianismo le enseña que usted se dio vida. O que le debo mi vida a alguien. Sí, que le doy mi vida. Entonces, viene rápidamente un arrepentimiento que es entender la posesión de lo que yo era y de lo que ahora yo soy. Ahora yo entiendo, ¿cierto? Que Akadosh Baruj Hu me escogió a mí y colocó en mí el arrepentimiento para que yo lo siga a quién? A Él. Entonces yo doy el giro. Cuando doy el giro, ponle que cuando yo doy el giro, porque Akadosh Baruj Hu me acaba de dar el arrepentimiento. Entonces yo estaba de espaldas al Creador. Dice la Escritura que yo era enemigo de Él. Ahora doy el giro y me pongo de frente a Él. Ya no hay nada que me lo impida. No. Delante de mí encuentras una cosa. 2 caminos. La bendición o la maldición. Pero usted ya. Soy salvo. Porque ¿cómo escoge? ¿Cómo hace Sí, para ir? hay puntos donde todos vamos, o de todos los elegidos. Sí, entonces, todos los elegidos, casi del grupo humano entendió esa carrera. ¿Sí? Entonces yo giré y miré los dos caminos. Lo que la mayoría del grupo, no sé cuántos del grupo han entendido es que yo me quedo aquí.
¿Sí o no? Mirando la bendición y la maldición. Y yo como que me quedo aquí parado. Pues que Dios me empuje, a ver por cuál ando. Si usted hace eso, ¿qué cree que pasa? Yo opto por la maldición. Dice que el que no hace lo bueno, pudiéndolo hacer, se le cuenta como pecado. Entonces yo me paro aquí en un punto y Pues digo, no no, ha pues, llegado a su objetivo, ¿no? Porque ¿cómo? digamos el Eterno le voy a decir lo una cosa. sacó y ahí es por algo, ¿no? Si, exacto. Si usted tiene adentro el plus de ser elegido, por obligación usted se mueve. Que fue lo que una vez yo dije. Si usted es un elegido, necesariamente usted tiene un don. ¿Por qué no coloca bajos en su cuerpo? ¿Van a encontrar algún órgano de su cuerpo que sea bajo? No, ninguno. Todos camellan. Todos. Y él dice que somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Cierto? Y que no hay miembros ni honrosos ni deshonrosos. No, todos somos iguales. En cuanto a función dentro de un cuerpo. Todos funcionamos. Hay órganos grandes, órganos pequeños, en fin. Entonces, me dieron la media vuelta. Yo comprendí que Akadosh Baruj Hu me eligió, ¿cierto? Restauró mi vida, me pasó de la vida a la muerte, veo la luz, empiezo a encontrar otras cosas. Y a mano derecha coloca bendición y a mano izquierda coloca maldición. Y ahí empieza mi gran lucha. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque yo ando por un lado, luego ando por el otro lado, luego ando por un lado, luego ando por otro lado, luego ando por otro lado, pero ya siendo salvo. Listo, ustedes si andan por el lado izquierdo, vivir como el patas, comer cerdo, comer sangre, comer ahogado, vivir en idolatría todavía, creer que el catolicismo, y son muchas veces con luces. Yo le dije que yo encontré una monja, que la monja me dijo, ¿me entienden? Y esa vieja estaba con Dios, fuerte. No sabía ni patas, pero se sentía que estaba con Dios. Entonces dije, esta señora estoy seguro que sabe que ahí todo lo que practica la gran mayoría es mentira, pero ella tiene un grado bueno de luz. ¿Por qué no se han salido? Como me dijo otra en el taxi, me dijo, yo no me salgo porque es que de dónde se congrega uno y quién le va a creer eso del chaval. Y pero es que usted ya sabe harto de las cosas hebreas, digo, pero yo sigo en mi iglesia. ¿Sí o no? Sí, igual. Ay, bendición o maldición. Usted es un elegido, usted decide. Si usted no decide nada, usted no es nada. Porque por norma, usted coge un camino. ¿De quieto más tratar de pues? ¿Sí? Por eso yo decidí enseñar esto, del mismo modo. Porque pareciese que aquí hubieran entendido que no, que ya son salvos, entonces bailan, todo está bacano. No. Lo más seguro es que muchos van a ir el camino de maldición o al católico y se supone. Y una pregunta, Neto. Sí. Y si uno se queda ahí parado Sí. y va por el camino de maldición, Bueno, yo le quedo parado, caminó. como la Es parábola. tu cuestión, ahí tú mismo tienes el poder de reaccionar, porque ese camino... Sí, porque uno es consciente que está mal. Porque ya te dieron vida. Entonces digo, eso está Vida y mal. conocimiento. Correcto. Entonces no hay que decirle, venga Dios, ¿será que usted me puede dar arrepentimiento? No, porque ya le dio el conocimiento, entendimiento y sabiduría, porque usted diga, eso no es por ese lado. ¿Se pierde el partido 500 veces? Sí. ¿Hay que hacerle para 500 una? Toca. Porque así como lidió con un área, puede lidiar con la otra. Ya que eso va de proceso en proceso. Claro. Le cogía esa cierta parte y ya después se me empezaban los cables con otra cosa que tenía. Sí, ¿o qué parece? Pues con la parte de que le decía. ¿De arrepentimiento? Sí. No, él no me da, perdón, pero él no, O sea, él no me da arrepentimiento a mí ¿Por para qué? dejar de comer cerdo. Nunca. Yo soy un más violado a comer chuleta de cerdo. Y yo leo un día, y me da una exposición violenta sobre que el cerdo es ahogado, ¿sí o no? Que es una comida impura, que es triquinosis, que baja las defensas, todo ese cuento. Y yo escucho la charla y la Torah me dice, no comas cerdo. Y yo, no, ¿qué pedo? No como cerdo. A mí esa vaina me cuesta. ¿Está esperando que el Eterno traiga el arrepentimiento para que no coma cerdo? No, está perdido. No, pero ese ejemplo está muy chino, sí, porque hay cosas en las que uno sí lucha. No, porque Porque comer que no es tú, no. Pero No, hay áreas no que creas. son Mira que pesadas. No. Áreas como el enojo. No, el lo que pasa es que de pronto tú no lidias con esa área. Sí, ¿Cómo así no para ti lidio? es fácil, pero si a mí Sí. me gusta harto el cerdo y no lo puedo dejar, digamos. Como sé, la pero avena, usted- como la avena, me Sí. hace daño y sigo. Hay como por ejemplo, yo le he dicho de las cosas fuertes que en mi curso es, a mí me pareció mucho más fácil dejar la cerveza eso que un cigarrillo. Creo que para mí el cigarrillo es cosa seria.
Y yo digo, qué olor tan asqueroso. Uy, no, esa vaina es una porquería. Pero Pero veo, pero liberación, hubo, algo así. sí, pero si yo tuve liberación y vuelvo y lo hago, Pues no aprendió bien. ya es problema mío, no es de Dios. No, es que el problema nunca es de Dios. Es que aquí yo quiero indicarles que nosotros tenemos un problema, la obediencia. ¿Sí me van a entender? Entonces, la gente piensa que porque ya salgo, entonces yo, paila, me relajo, me pongo en una hamaca. No, eso lo he hecho, como dice Sergio, de saber que hago lo bueno, no lo practico y me cuenta por pecado. Y en la medida que usted va uno avanzando y dice, uy, esta vaina no se debe hacer, esto no se debe hacer, de interpretación. Si usted va entendiendo, usted dice, esto no lo va a hacer, esto tampoco lo va a hacer. O sea, no es más sentido de arrepentimiento, sino como de obediencia. Correcto. Ya el arrepentimiento te lo dieron, ya te dieron luz. No, dice. no lo tiene, sino que es, por decirlo así, el arrepentimiento, como dice Juan, es como la obediencia que tenemos que seguir. Sí. Ahora sí, el punto, ya te dieron el arrepentimiento, tu función aquí por delante es obedecer y luchar contra nuestra área, luchar contra nuestra tendencia al mal, luchar contra lo que hacemos mal, ¿sí me entiende? En la medida que se nos ha dado el discernimiento de la Torah. Porque como le digo a alguien, por ejemplo, que siempre le enseñaba a su iglesia que coma cerdo, ahora decirle no coma cerdo y saber que la persona es adicta al cerdo, pues se le complica. O decirle, venga hermano, Jesús, miren esto, Jesús no es Dios. ¿Sí me entiende? Eso va a ser un complique aquí arriba para bajarle esa, y él va a seguir diciendo que Jesús es Dios y cuando sabemos que la Torah no dice eso. Tanto que no ha llegado a esos puntos que hay gente que dice, por ejemplo, que lo que estamos leyendo es el caos israelita, Yahweh chiquito, no, eso es un tipo de idolatría. El nombre del Eterno es uno solo, no lo comparte con nadie, porque en el nombre es gloria y no comparte su gloria con nadie. Él es eterno. Entonces, ¿cómo hace ella, por ejemplo, la persona que yo le digo, no, pero es que mira, tú no debes tomar la Santa Cena? O dicen a practicar cosas que nadie les ha mandado, como la halajá. Eso es también meterse en una religión. ¿Sí? Que decir, no es que si usted no tiene el arón aquí, ¿qué cree que tiene ella en su corazón? Religión. ¿Y qué hace parte de la religión? Idolatría. Pues no, yo solamente aprendo de una persona que sea rabina. Sí. O no tiene especies aromáticas para el Shabbat, para que todos pasen y huelan. Pero ¿dónde está eso en la Torah? No está. Esos grados de idolatría hace que el ser humano no entienda y comprenda. Entonces uno le empieza a hablar de eso y no entiende ni jota, ni papa. ¿Por qué? Porque en su corazón está lleno de ¿qué? De esquemas de idolatría, de contaminación industrial. Entonces, Yeshua no se me puede revelar en todo el grado, porque todo eso está lleno de algo. ¿Sí me saben entender? Esa sabiduría coge la tapa, esa tapa de todo, de idolatría. Que idolatría no solamente unos muñecos, no es otra cosa. Sí, y él empieza. Entonces, a medida que se empieza a desempolvar, yo empiezo a estudiar ¿a quién? A Yeshua. ¿Sí o no? Porque dice que en él están escondidos ¿qué? Todos los tesoros del entendimiento y de la sabiduría, en él están escondidos. Entonces yo empiezo a mirar sobre eso. Y Yeshua me empieza a revelar ¿a quién? Al Padre. Entonces yo no puedo tener un buen conocimiento del Padre si yo no entiendo bien quién es Yeshua. Porque Yeshua me muestra al Padre. ¿No dice la escritura eso? Sí. Dice, ¿cómo? No. Venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, yo os debería descansar, ¿cierto? Y le revelaré al Padre al que Él quiere revelárselo. Le revelaré al Padre al que Él quiera revelárselo. No si usted quiere. Es que para yo llegar al Padre primero tengo que llegar a Jesús. Correcto. Estoy en el Padre. Ese es el medio. Porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Así como vosotros estáis en mí. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo ese grado de que yo empiezo a trabajar con la luchar, todos caemos. Pero yo digo, mi estado hoy no puede ser el mismo de hace 2 o 3 años. Yo tuve algo que haber elevado, algo. Sí. Algo tuvo que haberme santificado. Algo. Porque si no es así, arrivederci. Nos toca devolvernos porque en algún lado hay un problema. A todos, digo en el grupo también. Pero si yo he aprendido que chaval, yo he aprendido las fiestas, yo he aprendido el coche, yo he aprendido que la circuncisión. Ya vienen otras pruebas más duras, ¿no? Pues entre más, yo les dije una otra vez que si uno se pone un punto aquí, ¿sí o no? Y un punto aquí, yo lo pongo aquí abajo de la mesa, pues no se ve. Pero si yo cojo y me acerco a la luz, ¿cómo se ve? Nítido. Mientras que yo me acerco más y más grado de santificación tengo, las cosas chiquitas que hace el Eterno me las muestra en una forma
casi como homicidio. Cuando Yeso utiliza las hipérboles en sus enseñanzas, ¿sabe por qué utiliza las hipérboles en las enseñanzas? ¿Por qué cree? Si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué? Córtala. Córtala. ¿Se imagina una congregación todos de mancos? Esa es la congregación de los mancos. Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué cosa? Sácalo de ti. Eso es una hipérbole. Eso es una exageración, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque él está diciendo que en un alto grado de santidad, tú entiendes cosas como esas. Que tener un amigo que no te conviene es cortarlo. Porque el contexto de esa parábola es eso. Bueno, veamos ahí.